Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy vamos a tocar el tema de la sombra y también de los sueños desde la visión de Carl Jung. En la psicología analítica de Carl Jung, la sombra representa uno de los arquetipos fundamentales que forma parte de nuestro inconsciente colectivo. Según Jung, la sombra es la parte oculta de nuestra psique, en donde se almacenan aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido o negado, ya sea por normas sociales, culturales o valores morales. Estos aspectos pueden incluir deseos, impulsos, emociones y pensamientos que percibimos como inaceptables o que contradicen la imagen que queremos proyectar a los demás. La sombra, sin embargo, no es tan inherentemente negativa, al contrario. En muchos casos, la represión de estos aspectos puede llevar a una desconexión con partes esenciales de nosotros mismos, lo cual puede desencadenar conflictos internos y generar patrones de comportamiento destructivos y de autoengaño. Para Jung, uno de los pasos cruciales en el proceso de individuación o la búsqueda de la identidad auténtica es el reconocimiento y la integración de la sombra. Este proceso, conocido como confrontación con la sombra, requiere que el individuo se enfrente a esas partes reprimidas y las acepte como elementos válidos de su personalidad. Carl Jung dice que todos nacemos con una sombra y que la desarrollamos en la niñez. Ella se oculta y se hace evidente cuando nos cae mal a alguien, sentimientos o reacciones inaceptables, cuando sentimos avaricia, culpa, resentimiento, rencor, odio, lujuria y tendencia a hacer daño a otros. Lo principal es reconocerla para entonces poder trabajar nuestro aspecto de la personalidad que nos agobia y corregirla, para poder ser consciente de la sombra y que ésta no nos consuma y más bien nos ayude a ser una nueva persona. El ego y la sombra se van complementando a medida que vamos creciendo. Algunas formas de alimentar la sombra son luchar por ser bueno, proyectar la sombra sobre el entorno social en forma de distorsiones cognitivas. La sombra puede ser un impedimento inconsciente que malogra las mejores intenciones. Sin embargo, si se confronta, se puede llegar a verla como una guía esencial que conduce hacia una vida más auténtica y amena. La naturaleza de la sombra. La sombra es universal y se manifiesta en cada individuo adaptándose a la cultura y las experiencias de vida de cada persona. Jung explica que todos tenemos una sombra y el grado en que nos resistimos a aceptarla depende de nuestra autocomprensión y del contexto social en el que nos desarrollamos. La sombra y el inconsciente colectivo. Jung amplía el concepto de la sombra al incluir lo que él llama el inconsciente colectivo, que es el depósito común de experiencias y arquetipos compartidos por toda la humanidad. En la sombra colectiva se encuentran prejuicios y tabúes sociales que actúan de manera subconsciente en nuestras decisiones y juicios. El proceso de individuación. La integración de la sombra es clave para el proceso de individuación, que es el viaje del individuo hacia la autocomprensión y la realización de su potencial. Jung postula que reconocer y aceptar la sombra es un paso fundamental hacia la autenticidad, ya que la represión solo conduce al conflicto interno. Proyección de la sombra. Cuando no somos capaces de aceptar la sombra, tendemos a proyectarlas en otros. Esto significa que atribuimos a los demás las características que no podemos reconocer en nosotros mismos. Este mecanismo de defensa puede resultar en conflictos interpersonales y prejuicios. Jung propone que la integración de la sombra es esencial para el crecimiento psicológico y la realización personal. Solo al confrontar y aceptar los aspectos oscuros de nuestra psique, podemos comenzar a construir una identidad más compleja y auténtica.
La sombra, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un aliado en nuestro viaje de autoconocimiento. Jung sugiere que al reconciliarnos con estos aspectos reprimidos, abrimos la puerta a una existencia más rica y consciente, en la que aceptamos tanto nuestra luz como nuestra oscuridad. Este concepto tiene profundas implicaciones en la psicología y en la ética, ya que nos invita a reconsiderar el juicio moral que aplicamos a ciertos pensamientos o emociones. Así, la teoría de la sombra nos recuerda que la plenitud personal y la paz interior depende de la integración de todos los aspectos de nosotros mismos, incluso aquellos que podrían resultarnos difíciles de aceptar. La psicología analítica de Carl Jung es probablemente la perspectiva que ha llegado a poner mayor énfasis a la interpretación de los sueños como parte fundamental para la comprensión de nuestra sombra. La mente viene siendo como una biblioteca donde se encuentran arquetipos. Nos referimos a arquetipos como imágenes, símbolos, números universales. Según Jung, los arquetipos emergen en los sueños y tienen un significado. Jung pensaba que los sueños expresaban directamente los contenidos del inconsciente a través de símbolos y metáforas. Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo suizo y fundador de la psicología analítica, realizó estudios profundos sobre el simbolismo y los arquetipos en los sueños, un tema que explora en sus obras como El hombre y sus símbolos y Arquetipos e inconsciente colectivo. En estos textos, Jung presenta la teoría de que los sueños son una ventana directa al inconsciente colectivo, una capa psíquica compartida por todos los seres humanos, que contienen patrones arquetípicos, es decir, símbolos universales. Estos arquetipos, según Jung, emergen en los sueños para ayudarnos a comprender mejor nuestra psique y guiarnos en el desarrollo personal. Principales conceptos de los sueños en la teoría de Jung. Arquetipo de los sueños. Los arquetipos son símbolos y temas comunes que surgen en los sueños y que Jung considera universales. Algunos de los más frecuentes en los sueños son el héroe. Representa al viaje de superación de obstáculos y autodescubrimiento. El viejo sabio, un símbolo de sabiduría y guía interna. La sombra representa los aspectos oscuros y reprimidos del soñador. El ánima y el animus, aspectos del inconsciente que representan los elementos femeninos y masculinos en el individuo, independientemente de su género. Jung creía que estos arquetipos surgían en los sueños para que el soñador pudiera trabajar con aspectos no desarrollados o reprimidos de su psique, buscando así un equilibrio o individuación, un proceso de crecimiento en el cual el individuo se transforma en la mejor versión de sí mismo. Individuación y sueños. Jung veía los sueños como una guía en el proceso de individuación, la búsqueda de la totalidad del ser. Los sueños proporcionan una oportunidad para integrar partes no exploradas de la personalidad, revelando conflictos internos y ofreciendo soluciones simbólicas. Los arquetipos en los sueños pueden guiar a la persona a través de este proceso de autoconocimiento y desarrollo. Simbología y significado de los sueños. Jung postuló que el lenguaje de los sueños es simbólico y que los significados no pueden tomarse literalmente. Por ejemplo, un sueño en el que se encuentra una caverna puede simbolizar una bajada al inconsciente, donde el soñador explora aspectos oscuros o escondidos de sí mismo. Jung también destacó que ciertos símbolos en los sueños no solo tienen un significado personal, sino que resuenan con significados culturales y universales debido a la conexión con el inconsciente colectivo. Sueños de la sombra. En sus escritos Jung mencionó sueños donde aparece la sombra como una figura o un personaje antagonista. Estos sueños suelen
simbolizar aspectos reprimidos como miedo, impulsos negativos que el soñador no reconoce conscientemente. Por ejemplo, alguien podría soñar con un perseguidor oscuro o con un personaje amenazante. Según Jung, estos sueños revelan partes de la personalidad que el soñador necesita integrar, aceptar o trabajar para lograr una vida equilibrada. El sueño del héroe. Jung describe el arquetipo del héroe en sueños como un representante del viaje interno hacia la superación de obstáculos y el descubrimiento a sí mismo. Por ejemplo, una persona podría soñar con luchar contra dragones o superar una serie de pruebas para salvar a alguien o algo valioso. Jung veía estos sueños como una metáfora de los desafíos personales del soñador. El héroe simboliza la capacidad de superar las dificultades internas y crecer. Sueños con el viejo sabio o la anciana. Jung documentó varios sueños de sus pacientes y suyos también, en los que apareció una figura sabia y anciana, como un mago o una anciana sabia, que ofrecían consejos o guía. Este personaje representa el arquetipo de la sabiduría, ayudando al soñador a obtener una perspectiva más profunda de sus problemas. Por ejemplo, en un sueño, el soñador podría encontrar un anciano que le da una herramienta o le muestra un camino que debe de seguir, lo cual sugiere que dentro de su inconsciente ya existe el conocimiento o los recursos necesarios para enfrentarlos. En El hombre y sus símbolos, Carl Jung explora cómo los sueños y los símbolos reflejan los procesos internos de la psique. La importancia que tiene en la vida humana. Este libro es una obra introductoria a las ideas de Jung sobre la psicología analítica, en especial sobre el simbolismo y el inconsciente. A lo largo del libro describe cómo los símbolos que aparecen en los sueños tienen un profundo significado que pueden ayudarnos a entender aspectos del inconsciente de la mente. En esta obra Jung no solo expone sus teorías, sino que presenta ejemplos de sueños para ilustrar cómo funcionan estos símbolos. El libro se llama El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Los sueños y su función según Jung. Jung argumenta que los sueños actúan como un puente entre el inconsciente y la conciencia. Para él, el inconsciente no es solo un contenedor de recuerdos reprimidos, sino un espacio dinámico y lleno de símbolos y arquetipos. Los sueños son manifestaciones simbólicas de este inconsciente y expresan los conflictos internos, las aspiraciones y las cuestiones no resueltas de la vida de una persona. A través de los sueños, el inconsciente busca comunicar problemas internos o la conciencia, sugiriendo a menudo soluciones o señalando aspectos de la personalidad que requiere atención. Principales conceptos en los sueños, arquetipos e inconsciente colectivo. Jung introduce la idea del inconsciente colectivo, que contiene arquetipos e imágenes universales que se encuentran en todas las culturas y épocas. Algunos de los arquetipos incluyen el héroe, la sombra, el anciano, el sabio, la madre y el niño. En los sueños estos arquetipos aparecen como figuras simbólicas y ayudan a que el soñador comprenda mejor el aspecto más profundo de su personalidad y identidad, y así también su conexión con la humanidad. Ejemplo de sueños analizados en el libro. Número 1. El sueño del puente rojo. Jung describe un sueño en el que una persona se encuentra en un puente roto, sin poder cruzar hacia el otro lado. Este símbolo puede interpretarse como la representación de una ruptura en el equilibrio entre la conciencia y el inconsciente. El puente roto podría sugerir que el soñador necesita construir una conexión más sólida entre ambas partes de su mente, quizás confrontando ciertos miedos o bloqueos internos. El sueño del anciano sabio.
John relata el caso de una mujer que soñó con un anciano vestido de blanco, que le daba un valioso consejo. En la interpretación junguiana, este personaje representa el arquetipo de la sabiduría interior, una figura que simboliza el conocimiento y la intuición. En este sueño, el anciano sabio podría simbolizar una guía interna o una parte de su personalidad del soñador que intenta darle un mensaje importante para el desarrollo personal. El sueño de la casa. John también menciona cómo los edificios, especialmente las casas, aparecen frecuentemente en los sueños y simboliza la estructura de la mente o de la personalidad del soñador. En un caso, un soñador se encuentra explorando una casa antigua con habitaciones en varios niveles. Al explorar cada nivel se enfrenta a diferentes emociones y recuerdos. La casa representa su propia psique y cada nivel refleja capas del inconsciente. Así, los pisos inferiores pueden simbolizar los aspectos más profundos y reprimidos, mientras que los niveles superiores se relacionan con la conciencia y los pensamientos cotidianos. El sueño de un animal salvaje. Los animales que aparecen en los sueños suelen representar instintos primitivos o emociones intensas que el soñador ha reprimido. John analiza un caso en el que un hombre soñaba con un león persiguiéndolo. Este simboliza sus emociones reprimidas, posiblemente una ira o una pasión que el soñador no había expresado en su vida diaria. John interpreta que el animal salvaje no es algo que deba de temer, sino una parte de sí mismo que necesita ser reconocida e integrada. La importancia de los sueños en el proceso de individuación. John considera que el análisis de los sueños es crucial para el proceso de individuación, que es el desarrollo en pleno de la personalidad. A través de este proceso, una persona integra sus aspectos conscientes e inconscientes, alcanzando una mayor realización personal. Los sueños con sus símbolos y arquetipos son herramientas valiosas en este viaje de autoconocimiento, ya que revelan los conflictos internos y guían al soñador hacia una integración de su sombra y aspectos reprimidos. El hombre y sus símbolos presentan una perspectiva única sobre los sueños, mostrando cómo estos pueden ser interpretados para descubrir significados profundos y personales. John sostiene que al prestar atención a los sueños, una persona puede obtener valiosas ideas sobre su vida y personalidad y avanzar en el proceso de individuación. Los ejemplos de sueños ayudan a entender cómo los símbolos y arquetipos presentes en cada sueño funcionan como pistas para explorar el inconsciente, orientado al soñador hacia una mayor comprensión y aceptación de sí mismo.